Bienvenido a otro de nuestros videos sobre los vectores. Aquí veremos ejemplos prácticos sobre el vector unitario, cómo obtenerlo, ángulos directores, proyección de un vector sobre otro. Un vector unitario en la dirección de otro vector dado, siendo u un vector diferente del vector nulo, entonces el vector unitario en la dirección de u está dado por b igual al vector u entre su norma, que es lo mismo que decir un escalar 1 entre la norma de u por u. Eso es lo que me define el vector unitario en la dirección de u. Ahora, si yo tengo estos vectores y me piden hallar el vector w unitario con la misma dirección del vector u, únicamente trabajaremos con el vector u, porque es en la dirección de u, para el cual debo saber su norma. Y la norma de u está dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, tendríamos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. La raíz cuadrada de todo eso. Donde tendríamos que 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9 y menos 5 al cuadrado sería 25. La sumatoria tendríamos que sería la raíz cuadrada de 60. Por lo tanto, mi vector unitario w va a estar dado por 1 entre la norma de u por u. Y 1 entre la norma es raíz de 60, por el vector u, que es 4, 3 y menos 5. Entonces tendríamos como resultado mi vector unitario w en la dirección de u sería 4 sobre raíz de 60, 3 sobre raíz de 60, menos 5 sobre raíz de 60. Yo puedo comprobar esto desarrollando la norma de ese vector, que debe ser igual a 1. Si queremos determinar los cosenos directores y los ángulos directores de un vector u, que tenemos como ejemplo 4,3, menos 5, o sea que está en R3, lo primero que debemos saber es cuáles son esos cosenos directores. En teoría, esos cosenos directores son los cosenos de los ángulos directores de un vector dado. Para el vector mostrado en la gráfica que estamos visualizando acá, visualizamos que son el coseno del ángulo, alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Para este caso, los cosenos directores los podemos calcular de la siguiente manera: que el coseno de alfa es igual a x entre la norma de u, y el coseno de beta es igual a y entre la norma de u. El coseno de gamma es igual a z entre la norma de u, sabiendo que aquí tenemos x, y y z. Entonces, ya la norma de u nosotros la hallamos en el ejercicio anterior. Dijimos que la norma de u iba a ser igual a 60. Entonces, por lo tanto, los cosenos directores, tenemos que el coseno de gamma es igual a 4 entre la raíz de 60. El coseno de beta es igual a 3 sobre la raíz de 60. Y el coseno de gamma va a ser igual a z, que es menos 5 entre la raíz de 60. Y los ángulos podemos buscarlo con la función inversa de cada uno de ellos. O sea que el ángulo
alfa va a ser igual al arco coseno o coseno elevado a la menos 1 de 4 entre raíz de 60. Beta va a ser igual al coseno a la menos 1 de 3 sobre la raíz de 60. Y gamma va a ser igual al coseno a la menos 1 o arco coseno de menos 5 entre raíz de 60. Para realizar este cálculo tenemos que tener la calculadora en radianes. ¿Por qué? Porque son números. Y entonces, al ser números, no son grados, yo tengo que tener mi calculadora en radianes para poder proceder a hacer ese cálculo. Si me piden hallar el ángulo entre dos vectores, debemos saber que dicho ángulo entre dos vectores está dado por el coseno del ángulo, que sería igual al producto punto de esos dos vectores entre la norma de cada uno. Que despejando dicho ángulo, solamente me quedaría la función inversa trigonométrica por la operación. Ese ángulo tiene que estar siempre entre 0 y pi. Nunca puede darme un valor diferente al mismo. Con anterioridad ya nosotros resolvimos lo que era la norma de u, que era raíz de 60. Entonces, la norma de b va a estar dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que son 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. La raíz cuadrada de eso me va a dar 4 más 16 más 16. Eso me da raíz de 36, teniendo como resultado un número entero que es 6. Entonces, el producto punto u por b, siendo u 4,3, menos 5 por b, que es 2,4,4. Sabemos que el producto punto es la multiplicación de los componentes en su misma posición de cada vector. Tendríamos 4 por 2, el siguiente sería 3 por 4 y el siguiente sería menos 5 por 4. 4 por 2 sería 8, más 3 por 4 sería 12, más menos 5 por 4 sería menos 20. Tendríamos 20 más menos 20, eso me daría 0. Entonces, el producto punto es 0, lo cual me indica que el coseno del ángulo φ va a ser igual a ese producto punto que es 0 entre la norma de u, que es raíz de 60, por la norma de b, que fue 6, dándome que el coseno de ese ángulo φ es igual a 0. Por lo tanto, el ángulo φ va a ser igual al coseno a la menos 1 de 0, dándome como resultado 90 grados, que es lo mismo que pi sobre 2. O sea que el ángulo está entre 0 y pi sobre 2, lo que implica que son perpendiculares. Entonces, eso es lo mismo que decir que fueran ortogonales, porque el ángulo me dio pi sobre 2 o lo que es lo mismo 90 grados. Si me piden determinar el valor de x, tal que el vector u es ese y el vector b es este,
que sean ortogonales, eso implica que su producto punto tiene que ser igual a 0, que U por B debe ser igual a 0 como lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces, si yo voy a realizar esta multiplicación teniendo que U es 2,1, menos 3 y B es x, 5, x menos 2, eso debe ser igual a 0. Desarrollando la operación, que el 2 va a multiplicar la x, el 1 va a multiplicar el 5, que es el segundo componente, y el menos 3 va a multiplicar el x menos 2. Tendríamos 2 por x, 2x, más 1 por 5, que sería 5, más menos 3 por x menos 2. Y eso sería igual a 0. Entonces tendríamos como resultado 2x más 5 menos 3x más 6 igual a 0. Agrupando los términos semejantes, tendría 2x menos 3x igual a menos 5 menos 6, menos x igual a menos 11. Por lo tanto, x es igual a 11. Tenemos como resultado que x es igual a 11 en ese vector. Entonces, el vector b vendría siendo 11,5,9. Nosotros sabemos que el coseno del ángulo es igual al producto punto dividido entre la norma de U por la norma de B. Entonces, si esto que está aquí me da más o menos 1, es porque el ángulo phi entre ellos va a ser igual a 0 o a pi. Eso implica que esa función son paralelas. Esos vectores U y B son paralelos, siempre y cuando esto me da igual a más o menos 1 o el ángulo va a ser entre ellos de 0 o pi. Ahora, si el resultado del coseno del ángulo phi eso es igual a que el ángulo sea 90 grados o lo que es lo mismo pi sobre 2, decimos que U y B son perpendiculares o ortogonales, que fue como vimos en el ejercicio anterior. La proyección de un vector sobre otro, en teoría, está dado como la proyección de U sobre B está dado como U por B, el producto punto U por B, entre la norma de B al cuadrado por el vector B, que viene siendo sobre el cual yo me voy a proyectar. Ahí yo me estoy proyectando sobre el vector B. Eso es lo que aparece aquí como subíndice. Y por eso debo multiplicarlo por B. Entonces, aquí lo que vamos a realizar es el siguiente ejemplo, donde me piden sean los vectores U y B, determine la proyección de U sobre B. Entonces tengo que buscar mi producto punto de U por B. Entonces tendríamos 1 por menos 2 sería menos 2. 3 por 3 más 9.
Y menos 1 por 1, menos 1. 9 menos 3, eso me daría 6. El producto punto sería igual a 6. Entonces vamos a buscar ahora la norma de B. La norma de B es la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los componentes. Menos 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Tendríamos 4 más 9 más 1 sería igual a la raíz de 14. Tenemos ya el producto punto, tenemos la norma de B y tenemos nuestro vector B. Entonces, procedemos a buscar su proyección. Decimos que la proyección de U sobre B va a ser igual a U por B. Tenemos que U por B es 6 sobre la raíz de 14 al cuadrado, que viene siendo la norma al cuadrado, por el vector B. El vector B es menos 2,3,1. Entonces tendríamos 6 entre 14 simplificado sería mitad 3 y mitad de 14, 7. O sea que sería 3 séptimos de menos 2,3,1. Entonces tendríamos que esa proyección sería menos 6 séptimos, 9 séptimos y 3 séptimos. Esa es la proyección de U sobre B. Espero que le haya gustado dicha presentación y cualquier duda, cualquier aclaración, no duden en comentar en el video y suscribirse a nuestro canal.